Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Sergio Rodríguez Helfenstein es un compañero venezolano chileno que ha estado ya con nosotros, especialista en geopolítica, con varias funciones en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Eh, Además, un escritor, ha tenido varios libros a su haber, ha tenido la gentileza de compartir este tiempo con nosotros para discutir los principales problemas de la geopolítica mundial y los efectos, las tensiones que esto está generando sobre América Latina. Muchas gracias, Sergio. Encantado de tenerte con nosotros. Bienvenido. No, gracias, Pedro. Para mí, al contrario, soy yo que te tiene que agradecer esta posibilidad de intercambiar, de conversar, de debatir, porque lo necesitamos todos debatir y hacernos partícipes de toda esta dinámica que está ocurriendo a nivel global, porque finalmente tiene una incidencia directa en la cotidianidad de nuestras vidas. Entonces, bueno, yo te agradezco. Este es el punto clave, ¿no? Es decir, antesito de empezar la grabación, me decías, mira, en el pasado se tenía una cierta lógica. Tú tienes la hipótesis de que ahora está en el nivel de desmadre que los dirigentes políticos, sobre todo en el mundo occidental, el mal llamado mundo occidental, que incluiría a América Latina, están muy movidos por las emociones y por reacciones en buena parte irracionales. Cuéntanos de tu hipótesis, antes de empezar al condumio del tema. Sí, sí, claro. Antes, la política, lo sabemos, la política es un hecho racional, se rige por determinados comportamientos que determinan a su vez otros comportamientos que van configurando la interrelación de los hechos políticos y las respuestas a los hechos políticos desde la sociedad, del Estado, etc. Y siempre hay un valor, hay un factor subjetivo que está incidiendo, que es el que le imprimen los líderes, la personalidad de los líderes, el nivel de las organizaciones, la capacidad de movilización. O sea, hay algunos factores subjetivos que están incidiendo, pero finalmente la política es un hecho objetivo, un hecho que se debe circunscribir en marcos determinados marcos racionales. Pero cuando es al revés, cuando el peso de lo subjetivo es superior al peso del objetivo, entonces estamos ante una situación en que es muy difícil determinar, es muy difícil analizar, y lo que es peor, es muy difícil de ejecutar, porque finalmente depende de emociones, de sensaciones, de pasiones, y eso nos lleva a una situación tal en que para nosotros los analistas es difícil sacar conclusiones y para los decisores toman medidas, valga la redundancia, decisiones que no necesariamente tienen una vinculación con el hecho real de la política. Entonces, podemos poner algunos ejemplos. Te decía hace unos minutos que en el momento más álgido de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las contradicciones antagónicas entre los principales líderes occidentales, que eran Roosevelt y Churchill, no tuvieron ningún problema en sentarse a negociar con Stalin y con la Unión Soviética. Y se reunieron 3 veces, en el 43 en Teherán, en el 44 en Yalta, en el 45 en Potsdam, y diseñaron la estructura del sistema internacional, diseñaron un modelo de relaciones internacionales que hoy, casi 80 años después, sigue imperando. Mientras que hoy es imposible, hoy la comunicación está totalmente cortada. No hay un nivel de comunicación que permita decir, bueno, tenemos profundas divisiones, pero conversemos, dialoguemos, el contexto del escenario que nos cuentas, de la escena que nos cuentas, es el declive del imperio británico y el ascenso de los Estados Unidos por un lado y de los países socialistas de Estado por otro lado. Parece ser que ahora la declinación de la hegemonía gringa está planteando niveles de desesperación que estarían detrás de este proceso de irracionalidad en la toma de decisiones, ¿no? Claro, cuando tú analizas, por lo menos yo he estudiado
cuatro modelos de desarrollo de los grandes imperios del pasado: el romano, el otomano, el británico, bueno, y el actual, el estadounidense. Tú determinas dos características que son muy importantes. Una, mientras el tiempo de duración de esos imperios se ha ido reduciendo, el tiempo del declive, el tiempo del declive también se ha ido reduciendo. Entonces, hay una relación directa entre el tiempo, digamos, la cercanía con el tiempo de duración y de declive de estos imperios. El Imperio Romano duró, no me acuerdo, 7 siglos, 8 siglos, el Imperio Otomano 6, 7 siglos también, el Imperio Británico 3. Y cuando ven los procesos de declive, el Imperio Romano, el declive duró 2 siglos, 2 siglos y medio, el Imperio Otomano 1 siglo y medio, el Británico 1 siglo, y este imperio tiene apenas 130 años de duración, no llega ni siquiera a 1 siglo y medio, y ya su proceso de declive comenzó. Eso es irreversible. Yo no estoy diciendo que el fin del capitalismo está a la vuelta de la esquina, y el fin de la hegemonía occidental ni de Estados Unidos está a la vuelta de la esquina, pero yo te confieso, Pedro, que yo pensé que me iba a morir sin verlo, y lo estoy viendo. Estoy viendo los elementos, los prolegómenos del declive de la hegemonía occidental y de la hegemonía de Estados Unidos, sola apenas con 130 años de duración. O sea, y si tomas en cuenta el verdadero auge de los Estados Unidos, ya digamos como potencia mundial por encima de Inglaterra, estamos hablando de mucho menos tiempo, son 80 años, ¿no? Exactamente, claro, si lo consideramos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Claro, de acuerdo. Entonces, entonces hay cosas que son muy preocupantes. Por ejemplo, la mediocridad, los bajos niveles de políticos, incluso culturales, de una buena parte de los líderes. Ese es un tema que me parece que es clave, ¿no? Porque fíjate, mencionabas a Churchill. Churchill es un representante, además, de lo más descompuesto de la decadencia británica, del ala derecha de la decadencia británica. Pero tenías, inclusive en ese Churchill, tenías una talla de estadista que no encuentras en el mundo occidental en absoluto ahora, ¿no? Ni en las posiciones más lúcidas y hasta progresistas. Y luego tienes, ¿no es cierto?, todo el proceso de reencauche, todo el proceso de reforma que significó la socialdemocracia, el laborismo, la democracia cristiana, la propia Iglesia Católica. Fue todo un esfuerzo, ¿no?, de ayornamiento, que no era solamente el Vaticano II, sino un proceso de ubicarse en las coordenadas de tiempo y espacio. Ahora hay un proceso muy fuerte de nihilismo, ¿no? De decir, claro, bueno, se acaba el mundo, se acaba el mundo. Por tanto, la posibilidad de una guerra nuclear es creíble, ¿no? Claro, y ese proceso de nihilismo del que tú hablas se expresa muy claramente en la decisión de Ucrania de hacer un decreto para prohibir la negociación. Cuando un país prohíbe la negociación, se está anulando una parte de su razón de Estado, porque para eso existen las cancillerías, para eso se ejecuta la política exterior, para negociar, porque evidentemente vas a participar de un escenario que no es homogéneo, donde vas a tener diferencias. ¿Y cómo solucionas esas diferencias? Negociando, dialogando, cediendo y logrando otras cosas. Eso claro, sí. Se ha sistematizado. Si llegas a la posibilidad de la negociación, solo te queda la guerra. Pues. Solo hay esa solución. Absolutamente. Entonces, cuando solo te queda la guerra, lo que te queda es un resultado del todo o nada. O ganas o pierdes. Entonces, y el ganas o pierdes, Pedro, significa más muertos. Claro. Más personas muertas. Este punto que mencionas tú nos lleva directamente a los 3 grandes conflictos que están presentes ahorita en el mundo y que parece que están armando la geopolítica de este imperio en declive. Y en los 3, no solamente la OTAN, sino también Israel y sus aliados, los que en el resto del mundo están planteando el escenario de la guerra, ¿no? De nuevo es el tema del todo o nada.
Es decir, aquí ya no es como era hace 50 años el tema de una disputa de dos horizontes civilizatorios, ¿no? El capitalista supuestamente liberal, democrático, cristiano y el comunista autoritario y a pesar de ser igualitario, un estrangulador de las libertades individuales. Ahora claramente, ¿no es cierto? Hasta el Partido Comunista Chino les ha ganado en el juego del capitalismo mismo, es decir, no hay mucha vuelta que darle. Es decir, aquí tenemos el tema de Ucrania, el tema de Palestina y el tema del Mar del Sur en China, que podrían convertirse en potenciales detonadores de un holocausto nuclear. ¿Cómo ubicas tú este escenario de total deschavetamiento de los líderes occidentales frente a esta situación? ¿Y no será acaso una táctica, la táctica del borrachito de barrio, ¿no es cierto? Que se hace el borracho para hacerse tener miedo, ¿no? Es decir, el actuar irracionalmente para generar, hasta en teoría de juegos hay un modelo matemático que te muestra esto. Si haces random las actitudes, la trayectoria, la estrategia de uno de los jugadores, pues resulta muy difícil tener una reacción óptima. ¿Cómo entiendes tú esta situación? ¿Es algo programado o es que simplemente de manera espontánea están en un nivel de descalabro, de desesperación, que no pueden articular dos ideas claras? Mira, yo creo que hay un poco de las dos cosas. En el trasfondo hay una situación de crisis que, a diferencia del pasado, en primer lugar, no es una crisis coyuntural, sino que hoy manifiesta claramente elementos de crisis sistémica, de crisis estructural. Entonces, no podemos analizar la crisis con la perspectiva tradicional, en el sentido de que, bueno, es una crisis que va a ser superada y que a la medida que va a ser superada, nuevamente vamos a retomar el ritmo de lo que vivíamos. Y la otra característica es que hoy es una crisis multifactorial. Hoy la crisis energética, hoy la crisis alimenticia, hoy la crisis medioambiental, pero también la crisis hoy es política, es ética, es moral. Es decir, que estamos ante una crisis estructural por primera vez. Y esta crisis se comenzó a manifestar con fuerza, porque si lo analizas, por ejemplo, también como en su expresión económica, podríamos decir que comenzó hace 40 años, pero en el momento actual esta crisis comenzó a manifestarse con fuerza a partir del año 2008, cuando se produce la crisis económica de las hipotecas en Estados Unidos, y lo cierto es que después de eso no la han podido contener. Entonces, cuando tú analizas el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en los últimos 40 años, ha sido de 1,8, de 2, de 2,3. Eso, para cualquier país que ha tenido, podría decirse, mira, es un crecimiento positivo, que se ha sostenido en el tiempo, pero en la primera potencia mundial, que tiene que sostener 800 bases militares en el exterior y 11 grupos de tarea de portaaviones, no es sostenible. Un país que tiene el 6% de la población mundial, que consume el 25% de la energía, y que esa energía no la tiene y la tiene que salir a buscar al exterior, y cuando no se la dan, tiene que recurrir a la guerra y al conflicto para obtenerla. Entonces, ahí se comienza. Cuando no se la dan en los términos y en los precios que a ellos les da la gana. Por eso. Hay que ser muy cuidadosos. Nadie ha hecho un bloqueo energético a los Estados Unidos, ni siquiera cuando los árabes en los años 70 hicieron el boicot en protesta por la agresión israelí a Palestina. Nadie ha hecho como si lo hicieron los Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de Japón, ¿no? El antecedente de Pearl Harbor fue justamente el que los Estados Unidos cortaron absolutamente la cadena de provisión. Con los Estados Unidos nunca ha pasado eso. Ha habido una situación de estrangulamiento de los montos, de los flujos, de lo que se estaba haciendo y sobre todo de imposición de precios.
pero nadie se ha atrevido a efectivamente a generar un bloqueo como los Estados Unidos sí lo han hecho con otros países. Entonces yo creo que es muy importante ubicar ese pequeño detalle, ¿no? De asimetría Claro, que no es trivial. claro, entonces esta, esto que yo decía, lo que tú agregabas, de alguna manera te comienza a configurar una situación que es objetiva, que es real. Tú lo sabes mejor que yo, tú lo has analizado mucho más ampliamente que yo en términos económicos, de cómo se manifiesta esta crisis. Pero, ¿qué pasa? Eso es lo objetivo, entonces entramos en lo subjetivo. ¿Cómo responde Occidente frente a esta crisis? Bueno, ya no puede responder en términos de la racionalidad política emanada, digamos, de la Revolución Francesa, de la democracia burguesa que se implementó a partir de la Revolución Francesa. Ya no puede actuar en los términos de ese mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces recurre a los últimos instrumentos que le quedan. Y los últimos instrumentos que le quedan son el dólar y la posesión del gran aparato cultural, informático, mediático, el gran aparato cultural mediático. Entonces, con esos instrumentos opera sobre la subjetividad de los seres humanos, transforma esa subjetividad en idea. Tú te encuentras hoy mucha gente afirmando. Anoche yo tuve una conversación y alguien afirmaba algo y yo le decía, ¿cuál es tu fuente? No sabía. ¿Cuál es tu fuente? Dime dónde sacaste eso para creerte. Y si tú eres la fuente, dime cuáles son tus sustentos. No pudo. Sino que el mismo después, esta misma persona después intervino y dijo, es verdad, de repente uno empieza a repetir cosas que no tienen sustento. Entonces, esa capacidad, ese control del aparato cultural mediático que transforma en el escenario principal de los combates, hoy es el cerebro, ya no son las playas donde desembarcan los marines, no, hoy es el cerebro. Y, por otro lado, la capacidad que tiene Estados Unidos en la medida que tiene el control y la producción de los billetes, del dólar, la capacidad de control, y al final el dólar se transforma en un arma mucho más poderosa que los portaaviones. Entonces, por eso te digo, yo creo que hay un factor objetivo en todo esto y también hay factores subjetivos. Yo creo que va a ser muy importante, Pedro, la cumbre de los BRICS, la cumbre de BRICS que se va a producir en los próximos días, porque fíjate que si tú analizas sin apasionamiento lo que pudiera pasar en los BRICS, y yo he tenido grandes discusiones en Venezuela porque hay mucho apasionamiento y hay conclusiones ya prácticamente que dicen que hay 34 países entrando y que ya los 34 están adentro. Eso no es así. Los invitaron a la cumbre ad hoc. La cumbre es de los 10 miembros y después va a haber una reunión con estos países. Pero lo único que pareciera hasta ahora que los países BRICS están de acuerdo es en la desdolarización, o sea, en avanzar en mecanismos de comercio con las monedas propias. Acuérdate, Sergio, cómo hace 15 años cuando hablábamos de estos temas nos decían, eso es una locura, eso es aventurerismo, eso es teoría de la conspiración. Es decir, ahora simplemente no hay cómo tapar el sol con un dedo, ¿no? El SWIFT claramente se ha mostrado descaradamente como un instrumento de guerra. El dólar se ha mostrado claramente como un instrumento de dominación, la macroeconomía claramente como un espacio de guerra económica, la balanza de pagos precisamente como una playa de desembarco, con el símil que tú estabas haciendo. Es decir, todos los elementos que nosotros planteábamos hace 10, 15 años y que lo planteábamos en los foros internacionales y que incluso economistas de izquierda, dirigentes políticos de izquierda, se mostraban escépticos. Ahora, bueno, me parece que es uno de los elementos centrales del escenario mundial, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, eso que tú dices demuestra claramente que los ritmos
que han adquirido los acontecimientos, el desarrollo de los acontecimientos internacionales, es muy acelerado. Y eso te obliga a una mirada, a una observación de los hechos, primero holística. O sea, tienes que observar, no puedes observar un hecho aislado del otro, tienes que observarlo como un todo que está en un proceso de transformación que hoy es estructural. Yo digo que estamos viviendo en un tsunami de 4 olas. Una primera ola, que es la que está poniendo en crisis al sistema nacido en Atenas hace 2500 años, la democracia ateniense hace 2500 años. Se está poniendo en crisis el sistema que emergió de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial, de la Revolución Burguesa, que estableció los 3 poderes, la supuesta separación de poderes, la supuesta alternabilidad en el poder y junto con ello la libertad de prensa y la libertad de expresión, que son todas quimeras. Eso está en crisis hoy. Después está en crisis el sistema internacional que heredamos de la Segunda Guerra Mundial, porque no puede ser que vivamos en una dictadura de 5 países, mientras que otros 189 países tenemos que someternos a las decisiones de esos cinco países. Hay que recordar, Pedro, que Naciones Unidas la Carta de la ONU originalmente fue firmada por 51 países. Hoy somos 194. En ese momento, de esos 51, 4 eran de África y 5 de Asia. No había ninguno del Caribe. Pero no solo eso, sino que todas las 4 olas que estás mencionando hacen referencia a procesos occidentales y más aún, procesos noratlánticos, ¿no? De manera casi exclusiva. Porque yo te diría, inclusive, qué sé yo, las zonas del sur de Europa, del sur y del oriente de Europa, como que estarían periféricas o ajenas a esos desarrollos. La propia Grecia, buena parte de su historia estuvo ajena a ese momento fundacional, digamos, que se lo recupera míticamente desde la democracia occidental, burguesa y cristiana, digamos. Entonces, ahí estaría presente, digamos, la parte más importante del mundo en el sentido de que demográficamente China, India, Persia y África han tenido las dinámicas poblacionales y el peso poblacional más importante en términos de la especie humana y sin embargo pesan muy poco en la narrativa occidental que es la que nos domina, ¿no? Claro, es que precisamente esa es la crisis, que están comenzando a cobrar protagonismo. Porque el centro de gravedad está moviendo ahora hacia Asia, ¿no? No es solamente China, está moviendo hacia Asia. No, hacia el espacio euroasiático. Los aliados más íntimos de los Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, que sin duda van a alinearse en cualquier escenario bélico a favor de ellos, tienen una serie de proyectos nacionales de sus propios capitales nacionales, no estamos hablando de un sistema social distinto, que entra en contradicción con el rol que les plantea la agenda angloamericana, ¿no? Claro, y los obliga a definiciones, y a definiciones que son existenciales e identitarias. Entonces, oye, ahí van a... Lo que pasa es que me estás poniendo, verás, desde hace unos 20 minutos me estás abriendo una cantidad de hilos que yo quisiera más bien, vamos a retomar, vamos a dar unos pasitos atrás y vamos a tratar de irlos desagregando. Bueno, tú conduces, sí, no, yo me dejo llevar. Yo también tengo la lengua fácil y nos quedamos en cada vidriera. Verás, a ver, tú planteas, me estaba acordando mientras hablabas de que entramos en una fase terminal que sin duda va a durar décadas y toda esta cuestión. Pero si tú lees la literatura marxista de los años 70, tenías la misma narrativa. Y yo te diría con argumentos teóricos mucho más sólidos en torno a la dinámica endógena del capitalismo. Y de hecho, o sea, la crisis del dólar, la ruptura de Bretton Woods, la inflación en los Estados Unidos, la crisis política en los Estados Unidos, la crisis moral, la crisis religiosa, también configuraba una situación multicrisis inaudita, es decir, sin antecedentes en la historia. Y había mucho triunfalismo. Igualmente, en el seno de Naciones Unidas se daba todo un movimiento que después culminó en el tema de, no solamente que era el espíritu de Bandung, sino que ya iba incluyendo a la gran mayoría de países en el nuevo orden económico internacional. Tenías el tema de la UNTA, tenías el desarrollo de una serie de alternativas en la propia Europa, ¿no? Es decir,
Japón se empezaba a comprar el Rockefeller Center, es decir, ya un nivel de amenaza a esa supremacía norteamericana que fue rápidamente revertido con esos dos pilares que tú mencionabas y el tema que quedó un poco pendiente, que es el complejo industrial militar. Si estamos hablando el tema del sistema monetario, el monopolio del dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez, el comercio, el crédito de desarrollo, tenemos el tema de Hollywood, de la industria cultural, y tenemos el pilar militar y geoestratégico, digamos, ¿no? Que ahora está siendo puesto en cuestión por una serie de temas que vamos a darnos un tiempito para entrar a hablar en detalles. Entonces, vamos uno por uno. Empecemos por el tema que ya hicimos referencia, que hace la denuncia, ¿no? Del señoriaje mundial, que significa ese monopolio que tiene el dólar sobre el comercio y el crédito. Les funcionó súper bien y convirtieron su flaqueza en una fortaleza. Lo mismo pasó en el 2008, ¿ah? La implosión financiera de la crisis es mucho más profunda, no es una crisis financiera que se empeora, es una crisis estructural del capitalismo, es una crisis de sobreproducción, es una crisis de rentabilidad que en el patear permanente la pelotita hacia adelante tiene que entrar en un proceso de hipertrofia parasitaria del sistema financiero, y es eso lo que implosiona, como un tema sintomático. Pero el punto fundamental es que eso que en el 2008-2009 creó una correlación de fuerzas que lastimosamente las fuerzas progresistas no estuvimos a la altura como para poder encontrar una oportunidad, poder cuajar en términos institucionales una correlación de fuerzas, rápidamente pudo ser resuelta a su favor, pudo convertirse en una nueva fortaleza del sistema angloamericano, sobre la base de la inyección gigantesca de recursos por parte del Banco Central y de los gobiernos a los grandes banqueros. Nos dejaron en una situación íngrima a los países del sur, y en la medida en que no cuajó, por ejemplo, el Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera internacional, las propuestas que se hizo en Naciones Unidas con la presidencia del padre Miguel de Escoto, el canciller sandinista, que había abierto la posibilidad de una negociación en la Comisión Stiglitz, una serie de comisiones que se hicieron para la transformación del sistema, de la arquitectura en general, de la arquitectura internacional, inclusive las Naciones Unidas. Todo eso se dejó pasar la oportunidad, y todas estas ideas, que en buena parte fueron generadas en América Latina, no solamente que quedaron en el aire, sino que ahora que han sido retomadas en otras latitudes, América Latina está totalmente al margen de eso, inclusive Brasil, que es la B de los BRICS. ¿Cómo entiendes tú esta situación? ¿Cómo este esquema nos afecta? Y vamos a ir viendo con los otros tres pilares cómo afectan a América Latina. Claro, yo creo que la diferencia entre esa etapa, digamos, en la etapa de los 70, de los 80, donde todo este parecía que se iniciaba una crisis profunda, se produjo la derrota de Estados Unidos en Vietnam, avanzó el proceso de descolonización en África, en el Caribe, en Asia, la Unión Soviética estaba ganando la carrera espacial, etcétera. Parecía que se abría un espacio a la transformación de la sociedad, pero era falso. Y era falso por un elemento que hoy sí aparece sólido, que es la capacidad, la posibilidad de contraponerse económicamente al sistema imperante. Hoy hay un poderío, uno puede hablar del poderío de China, pero también podemos hablar del poderío de India, podemos hablar de las capacidades que tienen otros países como Turquía, como Irán, como la Arabia Saudí, y el tema es que en la medida que el elemento de unificación del pasado era lo ideológico, no se logró. Hoy el elemento ideológico no es el elemento unificador. O sea, ¿qué puede tener en común China e India? ¿Qué pueden tener en común Arabia Saudí e Irán? Que eran países enfrentados. Es más, hay un gran conflicto
entre Egipto y Etiopía por el Nilo, por el tema de la utilización de las aguas del Nilo, y sin embargo los dos entraron a los BRICS. Entonces ya ni siquiera el elemento confrontacional es óbice para que se avance en un proceso de cuestionamiento generalizado en términos de construir una alternativa que hoy pareciera ser que se está haciendo sobre los BRICS. Digo pareciera porque hay muchas cosas que no se saben. Pero lo cierto es que, por ejemplo, desde el punto de vista energético, los BRICS hoy controlan la mayor parte de la producción y distribución de energía en el mundo. Y eso, tú sabes, que da una gran capacidad de negociación, por no decir de imposición. Entonces, hoy vivimos un mundo distinto. Acuérdate que también en aquella época había un elemento que disgregaba, que eran las contradicciones profundas entre China y la Unión Soviética. Eso hoy está también totalmente o bastante superado. Hoy son grandes socios económicos y comerciales y tienen una identidad bastante grande en torno al manejo de las relaciones internacionales a nivel global. Entonces, hoy, por un lado está eso, la capacidad económica de enfrentar el sistema. Por otro lado, el hecho de que hoy, en términos de democracia política global, en el Consejo de Seguridad, ¿qué hay? Un país de Norteamérica, 3 países de Europa y un país de Asia. En cambio, en los BRICS hoy, que son solo 10, ya está representado África, ya está representada Asia, ya está representada América Latina, ya está representada los países del Asia Occidental. Entonces, hoy el sistema que se está creando se parece mucho más al mundo de hoy, al mundo de 194 países actuantes, no en el pasado cuando África no contaba, cuando China en el 75 no contaba, apenas estaba entrando a la ONU. O sea, el gran logro de China en los años 70 fue entrar a la ONU, imagínate. Entonces, hoy hay una capacidad operativa de desarrollar política, de desarrollar pautas políticas. Entonces, el momento hoy es totalmente distinto. Pero así podría plantearse, ¿no es cierto?, que te hace suponer que dado el momento, Turquía no se vira, Arabia Saudita no se vira, pero lo que es peor, India no se vira, o probablemente Brasil no se vire. No sé qué, perdón. No se cambie de bando. Es una posibilidad, Pedro. Es una posibilidad. Pero yo creo que en la medida que se desarrollen estas políticas, que se desarrollen políticas integracionistas, que estas políticas integracionistas empiecen a dar resultados, también se va a producir una reacción desde los pueblos. Y los pueblos que hoy exigen estrictamente comportamientos, a los gobiernos, los pueblos le exigen comportamientos en cuanto a la política doméstica, le van a empezar a exigir también un comportamiento a sus líderes en materia de política internacional, porque van a tener una incidencia mayor. Esos hechos internacionales van a tener una incidencia mayor en las políticas locales. Te pongo el propio caso de Venezuela. O sea, si a Venezuela se le abren los mercados de los BRICS, la situación va a ser distinta. Entonces, cualquier venezolano, sea de la tendencia que sea, se va a dar cuenta. Entonces, ¿qué pasa? En un momento donde entiendo que más del 30% de la población mundial vive bajo sanciones, la posibilidad de tener una plataforma que te permita enfrentar y derrotar las sanciones y construir políticas que ayuden a solucionar los problemas más inmediatos de la población, van a ir generando, yo creo que van a ir generando cambios. Ahora, yo he aprendido en China, Pedro, que los procesos de transformación no son cortos. Nosotros los occidentales somos cortoplacistas y eso nos come. Queremos ver las cosas resueltas ya. En China el tiempo es infinito, porque el tiempo continúa con los descendientes. Filosóficamente hablando, en Occidente el tiempo es finito, termina con la vida. Entonces, nadie diseña política de largo plazo, porque ¿para qué si no lo voy a ver? En cambio, los chinos diseñan política de largo plazo para que sus nietos los disfruten.
Entonces, eso que yo lo he ido aprendiendo, lo he ido tratando de interiorizar desde el aprendizaje de la filosofía china, sin querer decir ahora que yo he adoptado los parámetros filosóficos de China, pero sí creo que frente al choque de civilizaciones, la posibilidad del encuentro entre civilizaciones se va a ir imponiendo en el mundo. Ahora, yo te hago referencia a algo que también dijiste hace un rato, pero seguimos dentro de este pilar del tema del dólar, ¿no? Decías el problema, cuando te mencionaba la insubordinación taimada de Tokio y Seúl, decías, es que son problemas existenciales. Yo creo que también, tal vez esa sea la clave para entender por qué, a pesar de las tremendas presiones e inclusive las inclinaciones ideológicas de las direcciones de Turquía, Arabia Saudita, India, el problema es que no van a sobrevivir si siguen bajo la égida de un dólar que se está desplomando y Claro. cuya solución, como ya lo ha dicho Trump, ¿no es cierto?, es el rato que me dejen de comprar en dólares, sanciones, ¿no? Entonces, ya hubo un golpe de Estado en contra de Erdogan en Turquía, y ya hubieron intentos de golpes de Estado y revoluciones de terciopelo en Arabia Saudita, inclusive parece ser que la CIA y el MI6 tienen su propio candidato dentro de la familia real en lugar del actual príncipe coronado. Ya tuvieron su respuesta en la crisis del sudeste asiático, las aspiraciones coreanas, ¿no es cierto?, de convertirse en un motorcito independiente. Y en el caso de Tokio, ya se lo mataron a Abe, ahora está uno de sus hijos ideológicos, pero quién sabe cuánto dure, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esto, porque yo creo que nos abre inmediatamente la puerta al tema latinoamericano. Pero primero concéntrate en estos puntitos, por favor. Cuando te referías a estas crisis existenciales, a esta amenaza existencial, ¿a qué hacías referencia y qué profundidad tiene, digamos, en términos estructurales en la actual coyuntura? Mira, Pedro, a nosotros nos han enseñado o nos han inculcado o nos han influido para suponer la existencia de una universalidad de Occidente. Esa universalidad se está rompiendo. Entonces, hoy muchos de estos países no lo podemos entender solamente, o sea, yo que soy un estudioso de las relaciones internacionales, yo digo que las categorías de las relaciones internacionales no te permiten estudiar a China, a India, a Irán, o otros países, porque no son solo países, son civilizaciones. Entonces, esa idea de la civilización única no existe. Entonces, claro, estos países, en la medida que logran procesos de asentamiento económico, empiezan a producir también procesos de defensa de su cultura, de sus tradiciones, de su historia. Entonces asisten al sistema internacional en esas condiciones. Entonces, claro, hay casos como los de Japón, donde se produce una derrota total y una subordinación plena a Occidente, pero hay otros casos que no. Hay casos donde se empiezan a producir resistencia por diferentes razones. La razón de la resistencia de China no es la misma de Arabia Saudí. En Arabia Saudí la monarquía quiere seguir maximizando ganancia, y de la mano del dólar se dan cuenta que no lo van a lograr. Entonces, yo creo que esta situación, esto que se hizo de imponer el dólar como mecanismo de cambio y transacción internacional, podía ser sustentada en un poderío económico que ya Estados Unidos no tiene, y en un poderío militar que ya Estados Unidos no tiene. Entonces, un dólar vacuo, es un dólar vacío, porque no tienen capacidad de defenderlo, por lo menos en el mediano y largo plazo. Pero Y por ejemplo, a propósito de estas dos cosas, solamente una nota al pie de página. Tú decías como un tema operativo inmediato, el magro crecimiento de los Estados Unidos no le permite sostener las cerca de 1,000 bases militares afuera, y la operación de los portaaviones, de todo el armamento, del despliegue militar a nivel mundial. Sí, pero pueden imprimir dólares, pues. Eso es por eso, básico.
Ahora con el dedo meñique pueden emitir miles de millones de dólares en un segundo. Exacto. Por eso digo que ese es el soporte que tienen, ese es el soporte que les queda. Ese soporte y el soporte cultural mediático es lo que les queda, porque ya fueron superados desde el punto de vista militar. Ese es uno de los pilares que tú planteas, ese es el tercer pilar que tú planteas, pero ahí ya fueron superados. Entonces, lo que les queda en este pilar. Entonces queda el tema del dólar. Y eso muestra lo fundamental estratégico que implicaría una desconexión en el plano monetario y financiero, que es lo que planteaba el Banco del Sur, que es lo que planteaba la nueva arquitectura financiera, que ahora están totalmente olvidadas, que el liderazgo acá en América Latina dejó pasar el momento y que ahora está más bien surgiendo como expectativa en los BRICS. Pero parece ser que las cosas se han enfriado. Inclusive Brasil no envía a su ministro de Finanzas a una reunión convocada por la propia Dilma Rousseff para hablar del tema de la banca, de la nueva banca para el nuevo desarrollo, que sería la proyección del Banco del Sur. Entonces, se retroceden en una cantidad de temas teóricos, operativos, respecto a la innovación disruptiva que significaría esta alternativa al sistema dólar, Fondo Monetario, Banco Mundial. Pero por otro lado, en términos geopolíticos, hay una situación de mucha menos fuerza, ¿no? Para poder sacar adelante eso. Inclusive puede ser que el tema de la reunión de Kazán, importantísima por sí misma, en realidad no logre concretar acuerdos, por ejemplo, en lo que tenga que ver con una moneda digital de bancos centrales, como lo que fue el sistema unitario de compensación regional, que sí logró funcionar aquí en América Latina, sobre todo dentro del ALBA, ¿no? Claro, estás tocando la sensibilidad más extrema del tema. O sea, ¿quién? Tú lo sabes mucho mejor que yo, porque tú fuiste protagonista de eso, protagonista principal, además, valga la redundancia. ¿Quién fue el principal saboteador de esas medidas del Banco del Sur, del Sucre? Brasil. Y ese Brasil hoy con el mismo presidente. Entonces, claro. Pero yo a propósito de eso, te digo, en términos personales, ya que me mencionas, yo he presenciado y he estado en reuniones en las que he visto el entusiasmo genuino, personal de Lula en torno a este tipo de iniciativas, que después es totalmente apagada por toda una corte de economistas supuestamente heterodoxos, bueno, pero supuestamente progresistas y hasta marxistas que hay en Brasil. Es una lástima. Pero es que eso es precisamente es uno de los temas. Pasa en Brasil, pasa en Colombia, pasa en otros países. Más allá, finalmente empiezas a tratar o tratas de tener resoluciones a nivel internacional, cuando en realidad lo que quieres es resolver problemas internos. Entonces, mientras no tengas capacidad de resolver los problemas internos, no vas a poder ser un actor protagónico. Nosotros, por ejemplo, nosotros de los 10 países, digo nosotros Venezuela, de los 10 países BRICS, el único que no ha reconocido al presidente Maduro es Brasil. Y eso es tan simple como que Brasil diga, mira, ese no es un presidente democrático, como si el rey de Arabia Saudita lo fuera, o el de los Emiratos Árabes, pero Brasil puede, y como ahí, por eso te digo que hay muchas cosas que no se saben de los BRICS. ¿Cuáles son los requisitos de ingreso al BRICS? No se sabe. ¿Cuál es la plataforma del BRICS? ¿Cuál es la carta del BRICS? No hay. ¿Cuál es el programa? No hay. Entonces, por eso digo yo que hay que ser cauto con el tema BRICS. Hay que ser cauto, porque precisamente puede ocurrir eso que tú dices. Puede ocurrir que se generen grandes expectativas y que no concluyan en avances sustanciales. Estamos hablando de materia financiera, estamos hablando de moneda, estamos hablando de generar mecanismos de desdolarización. Y entonces, bueno, ahí entramos en una situación de los consensos. Ahí no hay Consejo de Seguridad Permanente, miembros del Consejo de Seguridad Permanente que veten, pero hay búsqueda de consenso. Y la búsqueda de consenso. Y lo que es mejor,
que no hay la amenaza, como en el caso de los buenos amigos democráticos, cristianos, libres, libérrimos que tienes en la OTAN, en el caso de la comunidad internacional noratlántica, ¿no? Ahí detrás de las sonrisas y las camaraderías, lo que tienes es amenazas, espionajes entre ellos mismos, ¿no? Claro, exacto. O sea, tienes una serie de ¿cómo se diría? De actores ocultos que operan en función de qué. O sea, el papel que está jugando ahora Amorim como sombra gris detrás de Lula, operando a favor de los intereses europeos, Uy, no sabemos dónde puede llegar. En cuanto a Venezuela, significa Amorim ha logrado que Lula no reconozca al presidente Maduro como presidente electo. tú tienes la certeza de que es Amorim el que está detrás de estas. Absolutamente, Vaya, absolutamente. Hay que analizar el personaje. O sea, ¿cuándo entró Amorim a la Cancillería brasilera? En el año 65, o sea, un año después del inicio de la dictadura. Y crece como funcionario de Cancillería en dictadura. vaya. Y todos sus trabajos de ascenso, tú estudias los trabajos de ascenso, son todos vinculados a Europa. Entonces, Amorim está vinculado fuertemente a los intereses europeos. Y después, cuando sigues analizando la historia de este personaje, te das cuenta que este no es un militante originario del PT. Este es un hombre que recluta a Lula de la Cancillería, lo transforma en militante del PT para hacerlo canciller. Pero ¿qué pasaba en aquella época? Que en aquella época era más fuerte el poder que tenía Marco Aurelio García detrás de Lula. Hoy el Marco Aurelio García es Amorim. Entonces la eminencia gris detrás de Lula en la operación política internacional es Celso Amorim. Y eso hace cosas como esta, que siendo Dilma la presidenta del Banco de Desarrollo, no envíen a su ministro de Finanzas a las reuniones, a la reunión que hubo. Entonces, esos son retos, pero eso, a pesar de todo, es expresión de un funcionamiento mucho más democrático que el que opera entre los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y eso es un avance. Ahora, que hay retos, por supuesto que los hay. Ya, ahora, vos mencionaste hace un momentito, yo creo que ese es un referente que vale la pena profundizar un poco, porque justamente caería dentro del concepto de Alexander Dugin de los estados civilización, al que entiendo hacías referencia hace un momento, ¿no? Que tendrían una potencia distinta, una dialéctica distinta entre esos asuntos internos y asuntos externos que tú hacías referencia, y que plantearían una proyección, ¿no? En el que el poderío económico es un instrumento, es un medio para un fin, es decir, es una propuesta, es un horizonte de civilización, es un horizonte de convivencia, de experiencia humana específico, ¿no? Que es Europa. Sí, todo eso se desploma en 5 minutos, precisamente por el sometimiento, inclusive el sometimiento al dólar se expresa en el hecho de que no pueden constituir un euro que en algún momento empieza a amenazar cuantitativamente, aunque haciéndole el juego al sistema dólar, ¿sí? Y que ahora queda no solamente totalmente anulado como posibilidad desde la perspectiva neoliberal, globalizada, financiera, especulativa, sino que inclusive obliga a destruir el aparato productivo que era la verdadera fortaleza de la Europa continental. ¿Cómo lo hacen en tan poco tiempo? Es decir, y de nuevo, ¿no? Si hablábamos de Churchill con respecto a las dirigencias actuales, imagínate lo que es ahora Macron en comparación a un De Gaulle o a un Mitterrand. O imagínate lo que es Scholz en comparación a Kohl. A Willy Brandt. Bueno, Willy Brandt ya es mucho pedir, pero al propio Kohl, a la propia Angela Merkel. Es decir, me parece que es demasiado, demasiado evidente este proceso de desplome, de degradación que ha sufrido la cosa, en uno de lo que podría ser uno de los centros de proyección civilizatoria al que hacíamos referencia. Es decir, resulta ser tremendamente frágil.
Y el sometimiento al dólar es tan fácil, claro que están presentes ahí las bases militares también, pero básicamente es el sometimiento al dólar, al neoliberalismo, a la globalización y a la especulación, ¿no? Claro, pero es que, ¿por qué la guerra en Ucrania? ¿Por qué la expansión de la OTAN hacia el este? ¿Cómo se puede analizar eso en términos estructurales, en términos del sistema internacional? ¿Qué pasó al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos, eso que se llama muy bonito el Plan Marshall, el Plan de Recuperación de Europa, es el instrumento por el cual Estados Unidos se compró Europa. Es eso. Ahora, ¿qué pasaba? Que había líderes que resistían, el principal de ellos, el más reconocido de ellos, era el general de Gaulle. Y entonces se planteó el debate entre europeísmo y atlantismo. Y ese debate lo ganaron los atlantistas cuando se crea en el 49 la OTAN y la Unión Europea mucho después. O sea, crean el instrumento militar y después crean el instrumento político. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el instrumento militar está Estados Unidos y en el político no. Entonces, ese proceso se sigue desarrollando. Acuérdate que Francia nunca formó parte del componente militar de la OTAN hasta Sarkozy. Francia pertenecía a la OTAN, al componente político, pero nunca al componente militar hasta Sarkozy. Sarkozy ingresa a Francia en el componente militar. O sea, que todavía el europeísmo tenía ciertas fuerzas de resistencia, ciertas manifestaciones de resistencia, de autonomía, pero definitivamente esa disputa es ganada por los atlantistas, que imponen a la OTAN como el verdadero gobierno de Europa. No es la Unión Europea y toda su estructura inservible. El verdadero gobierno europeo es la OTAN. Y en la OTAN hay un jefe político, un secretario general de la OTAN, que es europeo siempre, pero el comandante jefe de la OTAN siempre es un militar de Estados Unidos. Ese es el acuerdo. El comandante jefe de la OTAN es un general de Estados Unidos. Y bueno, el que conozca un poquito de arte militar sabe lo que significa mandar tropas, el mando de las tropas, y sabe lo que es el poder. El poder no se define por las instituciones de la Unión Europea, el poder se define por las Fuerzas Armadas. Y es un territorio ocupado militarmente por Estados Unidos bajo el eufemismo de las bases militares para evitar la expansión, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con Europa? Europa era, dependientemente, como tú decías, su desarrollo industrial, su desarrollo tecnológico, su desarrollo económico, se sustenta en la energía barata que le proporcionaba Rusia. Y ahora también se sustenta. Entonces, Europa depende energéticamente de Rusia. Depende hoy comercial y económicamente de China y depende militarmente de Estados Unidos. Europa no es nada. Entonces, y la amenaza existencial de la que hablaste se concreta. Además, se perpetra el asesinato histórico de Europa, al menos por las próximas décadas, en cuestión de 3 años, ¿no? Exacto. ¿Y por qué? Porque desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y desde antes, incluso los últimos 5 siglos, podríamos decir, el espacio donde se toman las grandes decisiones estratégicas de política global es en el Atlántico. Y después de la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico Norte, sobre todo. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir ahora? Que el eje fundamental sobre el que se toman las decisiones es el espacio euroasiático. ¿Qué características tiene? Uno, ya no es un espacio marítimo. Por tanto, el poderío naval pasa a un segundo plano. Es un espacio terrestre. Y dos, acordémonos de los grandes geopolíticos occidentales de comienzo del siglo XX, el que controle el Asia Central controlará el mundo. ¿Y quién está construyendo, quién está controlando el gran espacio eurocentral? Rusia y China, con la incorporación de Irán, de India y de otros países poderosos. ¿Y qué características tiene? Que Estados Unidos no está. Estados Unidos no está.
Intentó el golpe de Estado en Kirguistán, fracasó. Intentó dos golpes de Estado en Kazajistán, fracasó. De Afganistán fueron expulsados. Efectivamente, han tenido dos éxitos. Un éxito es el derrocamiento del presidente Khan, el primer ministro Khan en Pakistán, y recientemente el derrocamiento de la primera ministra de Bangladesh. Esas han sido dos victorias de Estados Unidos para... No, en Bangladesh. Bangladesh, sí. Birmania está todavía intentando eso, ¿no? Birmania está en los planes también. Pero lo cierto es que la red que está construyendo, que no solamente la ruta de la seda, es la Organización de Cooperación de Shanghái, es la Comunidad de Estados Independientes, es la Organización de Seguridad Colectiva. Es hasta ASEAN, pues, que fue creada por los propios gringos como parte de la estrategia de contrainsurgencia que se le está volteando. Exacto, ASEAN. Está el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, el Banco Nacional de Desarrollo. Entonces, hay una gran gama de organizaciones en seguridad, en la economía, en la finanza, en la cooperación para el desarrollo. Hay una gran red. ¿En dónde? En el espacio euroasiático. Pero, ojo, euro. Entonces, ¿qué es lo que significa el espacio euroasiático? Que esta gran alianza Beijing-Moscú se podía transformar en una alianza Beijing-Moscú-Berlín. Eso es lo que rompe Estados Unidos con la expansión de la OTAN hacia el este. Rompe la posibilidad de una alianza que rompería el esquema definido tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se compra en Europa. El objetivo logrado con el Plan Marshall, en esta posibilidad de que Alemania tuviera, a través del Nord Stream y de los gasoductos Nord Stream, energía barata para los próximos 100 años, garantizando su gran desarrollo industrial y la posibilidad cierta de que Europa continuara jugando un papel, pero ahora no de la mano de Estados Unidos, sino de la mano de estos nuevos aliados que están hacia el oriente, es lo que se rompe. Entonces, en esa perspectiva, es que se manifiesta la parte principal de la crisis. ¿Y qué es lo que han hecho los líderes occidentales? Perpetuar su subordinación a Estados Unidos, solidificar su subordinación a Estados Unidos en una decisión suicida, porque han perdido la energía. O sea, Alemania está en recesión. Yo hablo con amigos míos en Alemania. Yo hablo con los amigos míos en Alemania, amigos que me dicen, oye, yo pagaba 93 euros de electricidad hasta finales del año 22 y ahora estoy pagando 280. Esas son personas comunes y corrientes que viven en Alemania, que viven en Francia. Entonces, van a seguir siendo borregos los europeos y van a permitir que sus condiciones de vida, esas condiciones maravillosas creadas por el estado de bienestar, se derrumben. No, ya se está manifestando. 3 gobiernos han caído en Gran Bretaña. Cayó el gobierno italiano, cayó el gobierno de Eslovaquia, cayó el gobierno de Suecia. Ahora, ¿en dónde acaba? Bueno, en Austria también. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que quien está capitalizando igual a que hace 100 años atrás es la extrema derecha. Entonces, eso sí los tiene asustados. Porque acuérdate que Hitler y Mussolini llegaron al poder por vía electoral. En un momento de crisis, igual que ahora, un momento de crisis apoyados fuertemente por debajo por la City de Londres, ¿no? Y en el caso de Mussolini directamente por Churchill. Claro, pensando, los llevamos al poder y después los controlamos y se les fue de las manos. Se les fue de la mano y entonces hoy hay una situación similar a la de 100 años atrás. Crisis producida por el fin de la Primera Guerra Mundial, la crisis del 29 al 33, una crisis que no fue posible ser capitalizada por los sectores populares, progresistas, democráticos, de izquierda, como se quieran llamar, y los capitaliza la extrema derecha. Y eso los tiene sumamente asustados, eso sí los tiene asustados. Entonces, frente a eso, se refugian en un liberalismo sin sustento
en la búsqueda de alianzas que no tienen futuro y que manifiestan la crisis en su magnitud, digamos, multidisciplinaria, multifactorial. Entonces, Europa, por el camino que va a dejar de ser un actor internacional relevante en muy poco tiempo. Ahora, esta misma amenaza existencial, en el caso de América Latina, se vuelve mucho más profunda, ¿no? Es decir, el efecto en Europa fue inmediato, es decir, en 3 años ha cambiado el mundo totalmente, cosas que jamás hubiera sospechado y que si lo mencionabas, como yo lo mencioné en algún momento, lo venía mencionando durante algunos años, la gente se reía nomás, solo se reía, no seas exageradito. Technocratical no. Esa era la alternativa, la respuesta de siempre. Pero en el caso de América Latina, la cosa es no solamente más inmediata, sino mucho más devastadora, porque te están diciendo, mira, tienes que dejar de comerciar con mis enemigos, o sea, táchale no solamente a Rusia, caso del Ecuador enorme, sino también a China. Y ahora, cuando China se ha convertido en el primer socio comercial de todos los países de América Latina, excepto en el Ecuador, en la que China y Rusia tenían la primacía con respecto al mundo occidental, entre comillas. Entonces dicen, ciérrame todos los mercados. ¿A quién vendes? Con un occidente, como tú mencionabas, con tasas de crecimiento más bajas y que acaban de patear el tablero con uno de los principales compradores, que era Europa. Pero por otro lado, le obligan a América Latina, inclusive con gobiernos progresistas, a adoptar políticas de ajuste que matan el mercado interno. Entonces, matas el mercado interno, matas el mercado externo, ¿qué le queda? No, estoy hablando de los pueblos, no estoy hablando del socialismo, de la fraternidad, de la nación, estoy hablando de las oligarquías. Las oligarquías tan serviles, cientos de años lamiendo las botas de los imperios, y ahora les dan la puñalada por la espalda. Mal paga el diablo a sus devotos, dicen. Y ahora, ¿cuál es el futuro para América Latina en ese contexto? Bueno, 3 casos. Chile en el gobierno de Piñera. Piñera planifica un viaje a China y el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, viaja a Chile 6 horas. 6 horas. Y va a hablar con Piñera y le dice, usted no puede ir a China. Y Piñera le dice, tengo que consultar con los interesados, con los empresarios. Y los empresarios le dijeron, sí, los comunistas son unos come niños, pero tiene que ir a China. Entonces, resultado de la visita de 6 horas de Pompeo, sacaron de la agenda una reunión que tenía Piñera con el CEO de Huawei, y entonces una reunión con empresarios donde estaba el CEO de Huawei, pero en la agenda no aparecía reunión del presidente de Chile con el CEO de Huawei. Primer caso. Segundo caso, Brasil, Bolsonaro, manifestaciones que iba a romper con China, que no iba, que ni en ningún caso. Ahí fue controlado por el vicepresidente, el general Mourão, que estaba vinculado muy fuertemente con el sector agroexportador, y le dijeron, no señor, olvídese, usted tiene que ir porque nosotros tenemos la soya, Monsanto, la soya y la carne, claro. Entonces, al final tuvo que ir. Y ahora el caso más reciente, el de Milei, que dijo que iba a romper con China, que no quería saber nada de China, y ahora los comunistas no son tan malos al parecer, porque está pensando ya en visitar a China. Entonces, esa es una realidad, lo que tú dices. Hoy China es el socio comercial número 1 de la mayor parte de los países de América Latina, pero más que eso, es el único lugar donde hay dinero. No pueden ir al banco. Es una dinámica económica que, a pesar de todos los pronósticos de los gurús de la economía y de la academia y de los medios especializados, de que ya el milagro chino se acaba, esto venimos oyendo los últimos 15 años, resulta ser que sigue siendo el motor más importante, más dinámico de la economía mundial, ¿no? Claro, porque
Bueno, anda el Banco Mundial, ¿qué te van a dar? Anda el Fondo Monetario, ¿qué te van a dar? Anda Estados Unidos, anda Europa, ¿qué te van a dar? No te van a dar nada. Tienen que ir a China. Entonces, Ahora, sin embargo, hoy se da esa paradoja, se da la paradoja tan curiosa en este mundo, en América Latina, que hoy los principales amigos de los chinos son los empresarios y los que lo detestan más son los pueblos. pero al final se someten, fíjate. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Turquía, en India, en la que los gobiernos ideológicamente están absolutamente solidarios con el imperialismo, con la extrema derecha y todas esas cosas, en los hechos se impone los intereses pragmáticos del negocio, pues, ¿no? Acá en América Latina parece ser que lo ideológico termina subordinando a los intereses económicos, lo cual nos lleva al segundo pilar, que es el poder de Hollywood y el poder de la industria cultural para dominar el más importante de los territorios, que es el que tenemos dentro de nuestras dos orejas. Claro, pero eso que tú decías, ¿por qué pasa eso en América Latina que no pasa en el resto del mundo? Vamos a parafrasear a Porfirio Díaz. Pobre América Latina, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Cuando la fiera herida da zarpazo, las garras afectan en primer lugar a los que están más cerca. ¿Y quiénes son los que están más cerca? Somos nosotros. Y nosotros tenemos el continente más atrasado en términos políticos y en términos de integración del mundo. ¿Y por qué? Porque tenemos 200 años de vida independiente de las oligarquías, han campeado en el control del Estado y de la sociedad, y Estados Unidos, protegiendo su entorno, se ha preocupado de que ese control se mantenga. Mientras nosotros no seamos capaces de derrotar a nuestras oligarquías, eso va a seguir ocurriendo. ¿Quién es el actor principal de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina hoy? ¿El Departamento de Estado? No. Laura Richard. Exactamente. Entonces, estamos asistiendo a un proceso de militarización de la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, que es expresión también del conflicto, de la crisis. O sea, no podemos controlar ni con la DEA, ni con la USAID, ni con el Departamento de Estado. Tenemos que recurrir a los militares. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Viste que el 7 de noviembre sale Laura Richardson, pasa a retiro, y va a asumir un almirante, que es su segundo en este momento, y va a subir como jefe del Comando Sur. Pero bueno, ¿qué cuota será? ¿Será GLBT? ¿Será afroamericano? Porque ahora todo es en torno a cuotas, ¿no? Es afroamericano. Ah, ya, bueno. Mira, pero ahí eso nos lleva al tercer pilar, al que tú no mencionaste, porque ya supuestamente está superado. Vamos a entrar a un poco de detalle. Tenemos todavía unos 20 minutos como para que puedas, con tu experiencia, y has estudiado mucho ese tema, ¿no es cierto? Detallar qué es lo que significa la evidencia de los últimos años con los conflictos que se han desatado, de la ventaja que tendrían otros productores de armas, otros productores de tecnología militar, en zonas específicas que puede ser que no sean las más masivas, las más destructoras, pero que en su área específica desplazan y matan el mercado fundamental de armamento del eje angloamericano, ¿no? Me parece que es muy importante ubicar eso, es decir, el tema de los drones, el tema de los misiles hipersónicos, una serie de defensas antiaéreas, una cantidad de pequeños detalles en las que pueden aparecer Rusia, puede aparecer Irán, puede aparecer China, pero también Turquía, pero también Corea del Sur, pero también Corea del Norte, pero es decir, resulta ser que aparece una cantidad de competidores que muestran el que ya no es posible ya no es posible que los Estados Unidos cuenten con esa supremacía de la tecnología militar que tenían hasta hace poco. Lo mismo está sucediendo ahora con el tema de Israel. La supuesta invencibilidad del ente sionista, ¿no es cierto?, ha sido perforada, como fueron perforados el domo de acero y las defensas antiaéreas y de radar que tenía supuestamente las Fuerzas Armadas israelitas. ¿Cómo ubicas tú
esta situación y en lo que respecta al mercado de armas en América Latina? Mira, ¿por qué Estados Unidos necesita la guerra? ¿Por qué? Y si no la guerra, por lo menos el conflicto. Por un problema económico. Su principal sustento, su principal industria es la industria militar. Entonces ellos necesitan reactivar y hacer crecer la industria militar como una forma de salir de la crisis. Así lo creen. Entonces ellos incentivan la guerra y si no incentivan la guerra, por lo menos el conflicto. El Asia Occidental es la región del planeta la mayor compradora de armas. Ahí están 6 de los 7 países mayores compradores de armas del mundo. Y se da el caso, este caso patético, de que hay un conflicto donde técnicamente Arabia Saudí y Egipto, que son países árabes, son enemigos de Israel, pero Estados Unidos le vende armas a los dos. Entonces, mientras incentiva el conflicto, le vende armas a los dos para que se defiendan del otro. O sea, a las dos partes para que se defiendan de la otra parte. Entonces, ¿tú te imaginas lo que significó para Estados Unidos que Arabia Saudí e Irán llegaran a un acuerdo? Y la posibilidad que se desactivaran los conflictos, que terminaran... Yo te hago una nota al pie de página que me parece que es central para nuestra audiencia, ¿no? Es decir, mientras se evidencia, más allá del discurso, más allá de la hipocresía y la alcahuetería de una narrativa justamente alimentada por el segundo pilar, que es Hollywood y todo el aparato mediático, de que los Estados Unidos buscan la concordia, la libertad, la democracia, un mundo mejor, etcétera, etcétera. En los hechos, la diplomacia y la estrategia angloamericana se han basado en la guerra, el conflicto, y cuando tienen crisis tan profundas como esta, así como pasó a principios del siglo XX, la respuesta en definitiva, ya no solamente en términos del complejo industrial militar, sino que la crisis de sobreproducción se resuelve con guerras, con destrucción física de capital, aunque signifique el asesinato de millones de seres humanos. Entonces, yo creo que es muy importante ubicar lo que acabas de mencionar. Llega la diplomacia china y rusa y desactivan los conflictos. Empiezan a desactivar los conflictos, porque a ellos, a diferencia de lo que sería el interés económico fundamental del eje angloamericano, que es la especulación y el complejo industrial militar, del otro lado, el negocio fundamental, ya no por razones ideológicas, o podría ser que en el caso del Partido Comunista China hayan verdaderos comunistas y entonces están peleando por este tipo de cosas, y dentro de la dirección rusa también puede haber eso, pero más allá de eso, el problema es que ellos producen manufacturas y necesitan un mercado para sus manufacturas y necesitan vías seguras para poder vender sus manufacturas, y por eso no quieren guerra. Entonces me parece que este es un tema fundamental porque esto ahorita mucho menos promocionado, pero todo el tema de África empieza a clarificarse, todo el horizonte de los señores de la guerra, de todos contra todos, que fue África, que ha sido el sudoeste de Asia y que de alguna manera también estaría en ciertos sectores de Europa Oriental, empiezan a ser desactivados por el nuevo tipo de diplomacia que se concreta en los BRICS. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se está moviendo? ¿Cuál es la desesperación de la agenda angloamericana? Y yo te diría, más que de los Estados Unidos, es la parte británica, ¿no es cierto? Que es Boris Johnson el que va a poner el veto a la posibilidad de arreglar el conflicto al mes de iniciado las hostilidades. Sí. Mira, cuando Trump fue a Arabia Saudí, se reúne con el príncipe, se reúne con el rey, qué sé yo, y hace una rueda de prensa. Y los periodistas le dicen, presidente, ¿cómo le fue en la visita a Arabia Saudí? Bien, le vendí 2.100 millones de dólares en armas. De ahí se va a Bruselas. Y lo mismo hizo en Corea. Hizo que se den la mano, pero inmediatamente le vendió el más masivo sistema de seguridad a Corea del Sur. Y después de eso va a Bruselas y se reúne con la OTAN. Y le preguntan de nuevo a la rueda de prensa, presidente, ¿cómo le fue la reunión con la OTAN? Bien, los obligué a que por fin asumieran el 2% del Producto Interno Bruto para la OTAN. Entonces, el tipo está haciendo negocio ¿sobre qué? Sobre la principal industria, que es la que los puede reactivar económicamente. Entonces, como tú bien lo explicaste, la paz es enemiga de Estados Unidos. O mejor dicho, Estados Unidos es enemigo de la paz. Toda esta diplomacia que está desactivando los conflictos
es muy poco conocido. Sería interesante hacer un programa, Pedro, sobre lo que está ocurriendo en África, porque es muy desconocido. Yo diría que es el segundo proceso de descolonización de África, el que se está viviendo en este momento, el que están expulsando a las tropas francesas, incluso a las de Estados Unidos. Pero sobre todo, hablando de finanzas, todavía hay 14 países africanos que tienen como moneda al franco Francés, CFE, claro. franco francés, pero tiene uno, bueno, entonces uno dice, pero estamos en el siglo XXI, por Dios, ¿cómo es esto? Bueno, eso Bueno, ocurre. sabes que yo participé también en alguna parte hasta de manera clandestina con algunos compañeros de esa zona, de esos países, justamente para discutir una nueva arquitectura financiera para África, ¿no? Dos sesiones alcanzamos a tener y después desbarataron todo, ¿no? Bueno, pero Claro. llegaba a tal punto, solamente para que tengan como anécdota los amigos que nos están oyendo, que en la constitución de algunos de esos países independizados, ya eran naciones independientes por décadas, seguía siendo obligatorio el que las exportaciones de esos países africanos se liquidaban, o sea, que los dólares entraban, los dólares y Sí, los euros entraban a Francia, al Banco de Francia, así es, y que luego así el es. Banco de Francia les daba un préstamo con intereses preferenciales, pero con intereses le daba un préstamo de su propia plata al país que había hecho la exportación. En la Bueno, constitución de esos países, en algunos casos, tenían el hecho de que en el directorio de sus bancos centrales locales, nacionales, tenía que haber un francés, tenía que haber un miembro del Banco Central de Francia. Bueno, y no les sigo contando porque no me van a creer el sí, tipo es un modelo la técnica. colonial, es un modelo colonial desconocido, porque seguimos pensando en el colonialismo del siglo pasado y antepasado. No, en el siglo XXI hay un nuevo modelo colonial que es el que Y tú en estás América exponiendo. Latina siempre ha habido un cierto encanto, un cierto charm de los franceses, ¿no? De que el imperialismo francés era distinto del gringo. Y en realidad, mira, el caso de Argelia, el caso de los países africanos, ha mostrado lo contrario, ¿no? No cabe duda de que habrán habido algunos personajes políticos excepcionales en la historia de Francia, pero en los hechos, para la gente que ha estado del lado de los colonizados, la situación ha sido igual o peor que del lado angloamericano. Yo te diría, a mí me contaban que antes de que se dé esta situación, o sea, estamos hablando de los años 90 y 2000, se da una ofensiva angloamericana en contra de la zona francesa para desplazar a los franceses. O sea, primero hay una guerra secreta, una guerra silenciosa entre el poder neocolonial angloamericano versus lo que serían los resquicios, de lo que quedaba, digamos, del imperialismo de la Europa continental, sobre todo el francés. Y el caso de la masacre de Uganda y de Burundi tiene que ver con eso. Ese asesinato de 1 millón de personas a machetazo limpio estuvo vinculado al manejo de los señores de la guerra por parte de estos intereses angloamericanos en contra de los intereses franceses. Entonces, cuando tú estás mencionando esto, el papel de la diplomacia, sobre todo rusa, ¿no? Porque lastimosamente China tuvo en las décadas pasadas una política exterior terrible en el caso de los procesos de liberación nacional en África. Pero en el caso de los sucesores, digamos, de los contactos que tenía la diplomacia rusa y la diplomacia militar rusa, incluyendo al grupo Wagner, y allí sí estuvieron vinculados a fuerzas muy progresistas en distintos países de América Latina, de África, de la África subsahariana sobre todo. Y entonces yo creo que este es un tema fundamental para entender el rápido realineamiento heterogéneo como es, muy heterogéneo, lleno de problemas que se está dando allí, pero también la rápida contraofensiva por parte del imperio, que acaba de atacar a Níger, uno de los, conjuntamente con Burkina Faso, uno de los países de vanguardia, digamos, en este proceso de descolonización, en esta nueva ola de descolonización, en el que aparece, curiosamente, el Daesh, o sea, el califato, ¿sí? Que supuestamente es el extremismo islámico enemigo de los Estados Unidos, con armas entregadas por la Unión Europea a Zelensky,
¿Qué hacen Sí, las armas de la que la Unión Europea regala a Ucrania en manos del Daesh, del califato, en contra de Mali? En Mali, en contra de los nigerianos, de los de Nigeria, ¿qué sería? ¿Cómo se llama? Nigerinos. 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 Bueno, mira, es decir, me parece que las conexiones llega a tal nivel de desesperación que ya no guardan ni siquiera las formas. En esto han sido Sí, habilísimos en hacer aparecer siempre que los malos de la película son otros, pero ahora está siendo absolutamente descarada, descarnada, las conexiones supuestamente invisibles, pues, del extremismo de la islámico. mano, pero de la mano ya no de esas élites que se formaron posterior a la independencia, sino que de la mano de jóvenes oficiales militares que tienen 40 años, que no habían nacido cuando la independencia y que no conocieron el pasado colonial, conocen el pasado colonial de ahora y frente a eso están reaccionando con una formación distinta. No son los grandes líderes, no es Patricio Lumumba, no es Tomás Sankara, no Es son Amílcar ellos, Cabral. no es Amílcar Cabral, son estos de ahora, que es muy interesante. Cuando tú analizas la biografía de estos líderes, no son generales, son capitanes. O sea, son oficiales que están en pleno proceso de formación, pero con un sentimiento anticolonialista y en algunos casos antiimperialista muy sólido. Ahora, Pedro, un paréntesis, porque creo que antes que terminemos es importante decir qué pasa en América Latina con eso. Pedro, ¿por qué el eje del mal, entre comillas, es Cuba, Nicaragua y Venezuela? Bueno, alguien puede decir en términos tácticos porque se han desarrollado procesos antiimperialistas, autóctonos, nacionalistas, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el problema para Estados Unidos de estos tres países? ¿Qué características tienen en común estos tres países que no tiene ningún otro país de América Latina? Que no tienen armamento Estados Unidos. Su armamento es ruso. Y cuando tú miras Cuba, Nicaragua y Venezuela en el mapa, te darás cuenta que es un triángulo estratégico en el flanco sur del imperio, que no es chantajeable en términos militares porque su armamento no depende de Estados Unidos. No le pueden decir no te vendo aviones, no te vendo los repuestos de los tanques, no te vendo municiones. No le pueden decir eso. Sus rutas de abastecimiento militar, de desarrollo militar, de desarrollo operativo en términos militares, viene de otros lados. Viene de otros lados. Y el tema doctrinario, en la definición de los temas militares doctrinarios, tiene una influencia determinante el papel, el tipo de armamento que tiene. ¿Por qué? Porque el tipo de armamento que tiene te genera redes logísticas de abastecimiento. Por eso es que lo de Ucrania es inviable, porque no puedes tener un ejército con 5 tanques alemanes, 4 franceses, 8 belgas, 15 de Australia, 2 de Polonia. Eso logísticamente, el que sabe un poquito de temas militares sabe que eso es imposible sostenerlo, porque no es que tienes un taller de reparación de tanques, no. Cada uno de esos necesita un taller específico, porque tú no puedes reparar un Chevrolet con piezas de Ford. Tú no puedes reparar un Fiat con piezas de Renault. Lo mismo pasa con los tanques y con los aviones. Entonces, en este caso, la fortaleza estratégica, más allá de la crisis económica que atraviesan Cuba, Nicaragua y Venezuela, la fortaleza estratégica viene dada porque su línea de abastecimiento en términos militares no depende de Estados Unidos ni de Occidente. Ahora, en estos últimos minutos te quisiera yo hacer referencia a un tema que me parece que es clave, que es un elemento emergente, digamos, porque una de las amenazas más graves que surge en los últimos años en contra del imperio no viene de los gobiernos progresistas o del alineamiento con el eje del mal, sino que aparece en Perú, que ha tenido gobiernos neoliberales desde la época de Fujimori, pues, y aparece con el puerto de Chancay, que define una logística de todo el continente que
inicialmente camuflada dentro de los proyectos del IRSA, que era prácticamente la pavimentación de las venas abiertas de América Latina que denunciaba nuestro querido Eduardo Galeano, pero que ahora plantea, ¿no es cierto?, la consolidación de un flujo comercial de manera mucho más eficiente, mucho más barata con China. Y ahí aparecen intereses chilenos que inclusive como una excepción incluyen o reclaman la intervención estatal, la inversión masiva de parte del Estado, cosa que es un pecado en Chile, precisamente por parte de sectores de la oligarquía que fueron sustentos formidables de Pinochet, pero que ahora se plantean como el enclave de la democracia y la libertad en contra del comunismo chino en Perú, y que podrían abrir, ¿no es cierto?, una nueva ola de tensiones fronterizas, una nueva ola de tensiones entre los países de América Latina, que ya cada vez hace más difícil, inclusive verbalmente, sostener la declaración tanto de UNASUR como de CELAC de que América Latina iba a ser un continente de paz. En tus últimos minutos, yo sé que tienes que ocuparte, Sergio. Sí, efectivamente, tú lo hablabas en términos de, tú lo hablabas refiriéndote a África, de cómo mientras Occidente y Estados Unidos avanzaba en una lógica de control militar, Rusia y China avanzaban en una lógica de desarrollo económico, de cooperación, de desarrollo de infraestructura, que le permite generar condiciones a esos países para avanzar en una agenda de desarrollo. Algo similar, sin tener la misma dimensión, pero algo similar ocurre en América Latina. Frente a esta acción intervencionista cada vez mayor de la generala Richardson y del Comando Sur, China sigue insistiendo en su política de incremento de las rutas del comercio, de la inversión con América Latina. Y efectivamente, yo coincido contigo, el puerto de Chancay va a cambiar completamente la lógica del comercio internacional porque reduce los costos, ostensiblemente reduce los costos, y eso va a conducir necesariamente, por ejemplo, ya en Brasil se está hablando de establecer una ruta del puerto de Santos a Chancay para acercar el Atlántico y el Pacífico y para ahorrar el tiempo también de traslado de los productos brasileños, y eventualmente eso se conectará con Argentina, etcétera, etcétera, por el Pacífico, ahorrando muchos días de navegación y por tanto costos. Ahora, esto forma parte de una política continua. Esa es otra cosa. Nosotros en Occidente entendemos la política a partir de quiebres. O sea, cada vez que viene un nuevo gobierno, uno dice, bueno, vamos a esperar hacia dónde van. En China la política es continua. La política se entiende como un hecho continuo, como un hecho permanente, y no tiene mucho que ver con el cambio de nuevo gobierno, porque no hay, sino que tiene que ver con un problema filosófico. Yo siempre pongo el ejemplo. La Gran Muralla se demoró 2300 años en hacerse. El comunismo no existía. Y a nadie se le ocurrió decir, yo no lo sigo porque lo empezó el gobierno anterior. Era una necesidad de defensa y todos lo continuaron durante 2300 años. Y hoy es una obra para el turismo, pero junto con la Gran Muralla, una menos conocida es el Gran Canal, que tiene más o menos el mismo tiempo y sigue funcionando para sacar las mercancías del corazón de China hacia el océano. Entonces, primero, estas decisiones de política exterior de China que se manifiestan en términos de inversión en infraestructura, no hay que verla como elementos coyunturales. No se trata de responder a una coyuntura ni empezar a sacar cuentas en torno a que esto responde a las próximas elecciones de Estados Unidos. No, eso no tiene nada que ver. Estas son políticas de largo plazo, de un diseño estratégico
que va a seguir dándose. Hoy es el puerto de Chancay, mañana no sé, va a ser un tren que vaya desde Santiago de Chile hasta Ciudad de México, no sé, algo va a ser, pero eso es indetenible, Y los chinos, una cosa que tenemos que pelear nosotros los latinoamericanos, es que a los chinos les interesa, como le ha interesado siempre a todos los imperios, en el pasado, le interesa la conexión este-oeste. A nosotros los latinoamericanos nos interesa la conexión norte-sur. O sea, no puede ser que una persona para viajar de Caracas a Quito tenga que ir a Miami. Claro. Eso no puede ser. No y puede ser. De nuevo al Banco del Sur y sus proyectos. Sergio, nos quedan 1000 temas pendientes, pero estamos a punto del próximo apagón aquí en Quito. Así es que antes de que se me dañe el video, te mando un gran abrazo agradeciéndote en el alma tu tiempo y te comprometo para una nueva sesión para ver si podemos completar algunos de los temitas que nos quedan pendientes. Bueno, cuenta conmigo siempre, Pedro, por supuesto, si yo puedo aportar, de verdad, te agradezco mucho que me des esta posibilidad y un saludo sobre todo a los amigos y a las amigas en Ecuador. Un gran abrazo, hombre. Hasta luego.